Hola, ¿qué tal, aprendices de la química? Bienvenidos nuevamente a su aula de química. Hoy continuaremos con la unidad 3, reacciones químicas, con el tema de fórmulas químicas. Pero antes de continuar con este tema, vamos a dar un breve repaso sobre lo visto en el video anterior. Vamos a revisar algunos de los conceptos, como son peso atómico. Dijimos que nuestro peso atómico es la proporcionalidad al peso real de un átomo y es un valor que podemos encontrar en nuestra tabla periódica. También revisamos el concepto de peso molecular. El peso molecular es la suma de los átomos atómicos de los elementos que forman una molécula. Vimos el concepto de mol. Nos dice que el mol es la unidad de cantidad de partículas que equivale al peso atómico o molecular de una sustancia. Un mol es igual a 6.02 por 10 a la 23 partículas. A este número le llamamos número de Avogadro. Con ayuda de estos conceptos, podemos hacer los siguientes cálculos. Podemos calcular el número de moles en determinada cantidad de gramos de sustancia. Si consideramos que un mol es igual al peso molecular de la sustancia, entonces podemos calcular el número de moles igual a los gramos de la sustancia entre el peso molecular de la sustancia. Cuando estamos hablando de un compuesto, cuando estamos hablando de un elemento, vamos a calcular el número de moles como gramos de la sustancia entre el peso atómico de la sustancia. También podemos calcular el número de átomos o moléculas que hay en determinados gramos de sustancia. Si un mol, como ya lo dijimos, es igual a 6.02 por 10 a la 23 partículas, que estas partículas pudieran ser átomos o moléculas de una sustancia, entonces el número de moléculas o átomos de una sustancia, y la vamos a asignar con una N mayúscula, va a ser igual a 6.02 por 10 a la 23 partículas multiplicado por el número de moles de dicha sustancia. También podemos calcular la composición porcentual. Esto es, cuál es la aportación de cada elemento en un compuesto en cantidad de masa. Y lo calculamos de esta manera. Composición porcentual igual al peso del elemento entre el peso del compuesto por 100. Así podemos saber cuánto contribuye cada elemento pues en un compuesto. Y con estos conceptos que acabamos de ver, nosotros podemos ya abordar la siguiente temática que son fórmulas químicas. Dentro de estas fórmulas químicas vamos a revisar el concepto y cómo se calculan las fórmulas empíricas y las fórmulas moleculares. Ahora bien, vamos a comenzar con el concepto de fórmula química. ¿Qué es una fórmula química? ¿Qué información nos da? Una fórmula química nos va a proporcionar información tanto cualitativa como cuantitativa de un compuesto. Esto es, qué elementos se encuentran formando ese compuesto, se encuentran presentes, en qué cantidad se encuentran presentes y cuál es la relación que hay con su peso, con el peso de la sustancia. De ahí que podemos tener dos tipos de fórmula, una fórmula empírica y una molecular. En el caso de la fórmula empírica, se refiere a la relación más sencilla de los elementos en un compuesto. Esta es la mínima cantidad en la que estos pueden estar dentro de un compuesto sin olvidar su composición porcentual. O como la mínima relación de la cantidad de átomos enteros presentes en dicho compuesto.
En muchos casos va a coincidir la fórmula empírica con la fórmula molecular y en otros tendríamos que hacer un ajuste que ya veremos más adelante en este video. Para determinar la fórmula empírica o mínima, necesitamos conocer la composición porcentual del compuesto y las masas atómicas de cada uno de sus componentes, como ya lo revisamos en el video anterior y como acabamos de hacer el repaso antes de empezar este tema, ya vimos cómo calcular la composición porcentual y también ya sabemos cómo calcular las masas moleculares a partir de las masas atómicas o pesos atómicos de los elementos que están dentro de un compuesto. Ahora bien, con esta información podemos determinar la fórmula molecular. Necesitamos conocer la fórmula mínima o empírica. Necesitamos conocer la masa molecular o peso molecular de la sustancia del compuesto para poder establecer esta relación y entonces poder obtener la fórmula molecular o la más cercana a lo real de dicho compuesto. Muy bien. ¿Cómo podemos calcular nuestra fórmula empírica? Número 1. Primero calculamos la composición porcentual o gramos de cada elemento que constituye al compuesto. Es una información que tenemos que tener antes de formular nuestra fórmula empírica. ¿Cómo sabemos y obtenemos este valor R1? Vamos a dividir el porcentaje de cada elemento o los gramos que estén presentes entre su peso atómico y con eso obtenemos este valor R1. Posteriormente, normalmente este valor R1 no nos da en enteros, nos va a dar números en fracción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hacemos una revisión y el valor más pequeño de R1 nos va a servir para dividir a todos los demás valores R1 para obtener así números enteros. En el caso de que no se obtengan en esta operación de R2 números enteros, se va a buscar aproximar los valores obtenidos al entero más próximo. Los números que expresan esta relación de los elementos son los que aparecen como subíndices en la fórmula, en nuestras fórmulas químicas. Por ejemplo, se determinó analíticamente que la composición porcentual de un compuesto es oxígeno 45%, sodio 32.4%, azufre 22.6% y nos pide encontrar la fórmula empírica. Ya tenemos la composición porcentual. ¿Qué nos faltaría? Pues nos faltaría tener el dato del peso atómico de cada uno de nuestros elementos, tanto del oxígeno como del sodio y del azufre. Para ello nos vamos a apoyar de esta tabla. Como podrán ver, ya enlistamos nuestros elementos, oxígeno, sodio, azufre. Ya colocamos la composición porcentual de cada uno de ellos que nos da el problema. Ya obtuvimos los pesos atómicos, ya sabemos que estos valores de peso atómico lo encontramos en nuestra tabla periódica. 16 gramos para oxígeno, 23 para sodio y 32 para azufre. Ahora, siguiendo las reglas para obtener la fórmula empírica, nos dice que debemos dividir la composición porcentual o la cantidad de gramos de cada elemento entre su peso atómico. Entonces, para oxígeno vamos a dividir 45 entre 16 y nos da un valor de 2.81. Con eso ya obtuvimos nuestra R1.
Lo mismo hacemos para el caso de sodio y obtenemos 1.4 mol y para el caso de azufre 0.7 mol. Como podemos observar, ninguno de estos resultados R1 son números enteros. Por lo tanto, vamos a elegir al más pequeño, que en este caso fue 0.7, y vamos a dividir cada uno de estos valores R1 entre 0.7, lo que nos da como resultado oxígeno 4, sodio 2 y azufre 1. Es el número de moles que va a haber de cada elemento en mi compuesto, va a ser la contribución. Y entonces mi fórmula me queda de esta forma. Vamos a tener 2 sodios, un azufre y 4 oxígenos. Ahora, ¿cómo saber cómo acomodar cada uno de mis elementos dentro de la fórmula empírica? ¿Sí? Ya sabemos cuántos moles van a tener, cuál va a ser su subíndice, pero ¿cómo acomodarlos? ¿Cómo saber, en este caso, que primero va sodio, después coloco azufre, después coloco oxígeno? Bueno, pues vamos a recordar un poquito sobre una de nuestras propiedades periódicas que es muy importante, que es la electronegatividad. Mis elementos están ordenados de menor a mayor electronegatividad. Continuamos. En otro caso, si no se conoce la fórmula, perdón, si no se conoce la composición porcentual, pero sí los gramos de cada elemento, entonces se calcula la fórmula empírica convirtiendo los gramos en moles. Ahora no ocupamos la composición porcentual como en el ejercicio anterior, sino los gramos que nos va a proporcionar el problema. Recordemos que un mol de cualquier sustancia es igual a su peso atómico en gramos para, en este caso, los elementos que están dentro de un compuesto. Por ejemplo, se hizo reaccionar en oxígeno puro 167.86 gramos de hierro en polvo. El compuesto final, producto de la reacción, tuvo un peso de 240 gramos. ¿Cuál es la fórmula empírica? Bueno, mi fórmula empírica vamos a calcularla a partir de los gramos de cada sustancia. Conocemos los gramos de hierro, pero si se dan cuenta en el problema no nos dice con cuántos gramos de oxígeno, pero sí nos da el dato de los 240 gramos del peso total del compuesto que se forma. Entonces, para obtener los gramos de oxígeno, vamos a utilizar los 240 gramos del compuesto menos los 167.86 gramos de fierro, y eso nos va a dar como resultado 72.14 gramos. Esta diferencia es la cantidad de gramos que contribuye el oxígeno a mi compuesto de hierro, ¿ok? Ya lo tengo, entonces ahora podemos calcular la composición porcentual. Mi composición porcentual de fierro va a ser igual a 167.86 gramos entre 240, nos va a dar punto 6994 por 100, son 69.94%. Ahora la composición porcentual de oxígeno, considerando los 72.14 gramos entre 240 gramos, va a ser igual a 0.3005 por 100, sería el 30.05%. Ahora bien, calculamos el número de mol. Los números de moles para el hierro van a ser 69.94 entre 55.85 gramos mol. Esto es igual a 1.25.
Los moles de oxígeno son 30.06 entre los 16 gramos mol de oxígeno. Eso equivale a 1.88. Ya lo tengo aquí dividido entre 1.25 porque si se dan cuenta, en ambos resultados no me dan números enteros. Entonces, al dividirlo entre 1.25, en el caso del hierro, pues me va a dar la unidad. En el caso de oxígeno, 1.88 entre 1.25, pues me va a dar 1.5. Sigo teniendo en este resultado un número no entero. ¿Qué hacemos? Ajustamos de tal manera que lo podamos llevar al entero más próximo. ¿De qué manera? En este caso estamos utilizando el multiplicar por 2. Multiplicamos tanto el número de moles de fierro, 1 por 2 igual a 2, como los moles de oxígeno, 1.5 por 2, dándonos un resultado igual a 3 moles de oxígeno. Ya tengo mi número de moles, entonces mi fórmula empírica va a ser fierro 2, oxígeno 3. Y de esta fórmula ya obtuvimos nuestra fórmula empírica a partir de los gramos y no de la composición porcentual, no partiendo de la composición porcentual. Bueno, con esta información podemos calcular la fórmula molecular. En la parte introductoria, cuando definimos estos conceptos, decíamos que para calcular la fórmula molecular o para obtenerla es necesario saber la fórmula empírica más la masa o el peso molecular de la sustancia. Entonces, pues lo primero es conocer mi fórmula empírica. Segundo, conocer el peso molecular de mi compuesto, de mi sustancia. Número 3 es dividir ese peso molecular entre el peso fórmula de la fórmula empírica, ¿sí? Y entonces, para obtener un valor R, va a ser igual al peso de la fórmula entre el peso de la fórmula empírica. Este peso molecular de la fórmula es el que nos da como resultado la fórmula molecular que sería el peso molecular de mi fórmula molecular, ¿ok? Bueno, el número 4 es multiplicar cada subíndice de los elementos de la fórmula empírica por la relación R. Si ya tengo mi fórmula empírica, lo que hago es el factor R que obtenga de esta fórmula, voy a multiplicar cada uno de los subíndices de mi fórmula empírica. Por ejemplo, encuentra la fórmula molecular de un compuesto cuyo análisis porcentual es de nitrógeno 30.43% y oxígeno 69.57%, teniendo un peso molecular de 92 unidades de masa atómica. Número 1, calculamos la fórmula empírica y nuevamente nos ayudamos de una tablita. Tenemos nuestros elementos que conforman mi compuesto, que es nitrógeno, oxígeno, su composición 30.43 y 69.57 respectivamente. El peso atómico para nitrógeno, su peso atómico es de 14, el del oxígeno es 16. Hacemos la relación correspondiente de composición porcentual entre peso atómico para nitrógeno SR1 nos da de 2.17 y para el oxígeno de 4.34. Como nos damos cuenta, no tenemos números enteros, por lo tanto vamos a dividir cada uno de estos valores entre el valor más pequeño, que en este caso es de 2.17. Dividimos 2.17 entre 2.17, pues nos da la unidad y 4.34 entre 2.17 nos va a dar 2. Entonces mi fórmula empírica corresponde a un nitrógeno con 2 oxígenos. El peso molecular de mi fórmula empírica es de 46 gramos mol. Por lo tanto, ajustamos la fórmula empírica con el peso molecular experimental que nos dice que es de 92 unidades de masa
atómica. Usamos nuestra ecuación R y dividimos 92 unidades de masa atómica entre las 46 unidades de masa atómica de la fórmula empírica, y eso nos da como resultado 2. Entonces, todo se multiplica por 2. Los subíndices, en este caso, de mi fórmula empírica, de cada uno de los subíndices de mi fórmula empírica, lo vamos a multiplicar por 2. De esta manera, yo tengo mi fórmula empírica, nitrógeno 1, oxígeno 2, vamos a multiplicar por 2. 2 por 1 para el caso del nitrógeno van a ser 2, 2 por 2, 4. Entonces, esta sería mi fórmula molecular que corresponde a ¿quién? Pues a estos 92 unidades de masa atómica en el peso molecular. Bueno, ahora te toca a ti. Te presento 4 ejercicios que vas a resolver en tu libreta y los estarás presentando en tu siguiente sesión presencial de tu materia de fundamentos de química. Agradezco tu atención. Nos vemos en el próximo